Palabras. Sin embargo, vale la pena mantener todavía esta terminología porque el ejemplo que usa el mismo Nicole al comienzo, como tendremos que ver, es el ejemplo, ¿no?, pues, del prólogo de Juan. Y pues entonces el término verbo sabemos que traduce logos, pero que es un término griego que no tiene una traducción precisa. Es uno, no de los intraducibles, sino de los traducibles con dificultad, porque, digamos, remite fundamentalmente también al contexto de lo que se está diciendo. Logos, sabemos, en griego puede ser también razón, puede ser palabra, puede ser el acto de hablar o el acto de comunicar. Entonces, tenemos que ver cómo se pasa del verbo, pues, y de su misterio a lo que es la poesía como expresión, podríamos decir, máxima de este misterio. No que la filosofía no tenga valor con respecto a la poesía, sin embargo hay una diferencia fundamental entre las dos formas de hablar que son ambas sublimes, y tenemos que ver qué significa entonces sublime, y que hace de la poesía algo muy cercano precisamente a este misterio. Y también habrá que ver qué significa misterio. Nicole, en este texto hay un punto en que justamente, sobre el cual no nos detendremos porque es como un diálogo que él se inventa entre el ateo y el creyente, pero para hacer ver algo particular e importante, que efectivamente se puede utilizar el vocablo, ¿no?, la palabra misterio, y hasta el término milagro, como tendremos que ver, sin que tengan una referencia directa a cuestiones religiosas. Después de esto, precisamente aclarado el sentido de la poesía, cómo se origina, cuál es, podríamos decir, su esencia, si queremos, pues será necesario entonces dedicarnos brevemente. Misterio del verbo y poesía será, digamos, el momento que nos tomará más tiempo, pero brevemente al problema de la Y. En esta presentación van a ver que yo me enfocaré en unos específicos puntos, ¿no?, que considero fundamentales con respecto a este pasaje. Pero hay que decir, lo digo ahora y lo repetiré después, hay que decir que efectivamente, pues, si van a ver el texto, Nicole dedica bastante a esto, pero es un recorrido que él hace tratando de mostrar ejemplos sobre ejemplos y tratando de pasar, esto es lo más interesante, de una posición autobiográfica, donde dice, ¿por qué yo filósofo? Hay un momento en que se pregunta, ¿por qué yo entonces no puedo ser poeta? ¿No? ¿Por qué, cuál es la diferencia entre lo que hago yo en la prosa con la filosofía y la poesía? Entonces, lo podemos retomar en el debate, en este caso no me voy a detener sobre esto, se lo estoy diciendo, para que sepan, a pesar de la brevedad del tiempo que le dedicaremos, Nicole, pues ahí estoy, y hay también una crítica de la posición platónica, que recordarán, cosas que voy a repetir, pero pues para adelantarlas un poco, recordarán, se constituye como una crítica de los poetas, en dos sentidos que luego vamos a recordar. Para llegar al final a un pequeño capítulo, es muy, muy breve, sobre la bondad y maldad del verbo, sobre el cual, a pesar de la brevedad, también en las diapositivas, trataré de detenerme bastante, porque es una parte final que de alguna manera asume tonos, no solo metafísicos, pero casi místicos, ¿no?, en la reflexión de Nicole. Pues entonces así articularé pues toda mi exposición. Sé que tenemos, buenas tardes, sé que tenemos 1 hora y media, pues, pero tampoco quiero matarles, así que trataré de hacerlo lo más dinámico posible. Y a ver, es peligroso cuando uno dice, no, trataré de ser breve, luego se llena todo el tiempo, pero pues trataré de hacerlo lo más dinámico posible y a lo mejor pues terminaremos también antes, pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a empezar con el verbo mayor y el verbo menor. El verbo mayor y el verbo menor, aquí está, digamos, en el titulito, están
juntados, pero constituyen los primeros 2 capítulos. Y es interesante porque toda esta cuestión, toda esta reflexión de Nicole empieza con esta diferenciación. Pero hay que decir que el punto de partida es el misterio de la palabra, el misterio del verbo. O sea, todo este texto, que empieza con una reflexión sobre el verbo mayor, entonces el primer capítulo, está enfocado en el misterio de la palabra. Y esto es algo que ya se encuentra afirmado con fuerza en la crítica de la razón simbólica. En realidad, esta cuestión de la palabra pues se puede encontrar un poquito, para utilizar la terminología derridiana, un po' diseminada, ¿no?, en la obra de Nicole, ya a partir, si queremos, de la metafísica de la expresión, no tematizada, cuidado, no tematizada, pero en la crítica de la razón simbólica, pero llega un momento, hacia, podríamos decir, las páginas finales, donde Nicole se pone una pregunta, ¿no? La crítica de la razón simbólica termina una trilogía final y tiene como tema precisamente la constitución de la razón como razón simbólica, y es el texto de Eduardo Nicoles, es una cosa interesante, donde aparece esta distinción ser con la mayúscula, ser con la minúscula, algo que había sido criticado antes, pero donde Nicole llega, hablando del ser humano, hablando de la relación ser con el ser del ser humano, llega a afirmar algo interesante y bastante, yo digo fuerte, en el sentido que tiene un valor poderoso. O sea, dice, bueno, parece que el ser del ser humano, el ser con la S minúscula, con referencia al ser humano, que es el ser del habla, el que se expresa, sea la forma en que el ser con la S mayúscula haya querido hablar de sí mismo. Si lo piensan, perdón si me voy a detener un poquito en esto, pero hace como de introducción a todo lo que vamos a decir. Si lo piensan, efectivamente, nos encontramos frente a una condición bastante rara, que Nicole definirá paradójica, misteriosa. Es decir, nosotros somos seres que hablamos del ser. No es una novedad, lo había dicho también Heidegger, ¿no? El Dasein es el único Sein pues, que habla del Sein, ¿no?, fundamentalmente, y por esto no se puede equiparar a los otros seres, si queremos decir así. Y Nicole, pues sí lo admite, pero dice, no, pues aquí parece, hay algo raro, porque el ser en sí mismo, de alguna manera, es mudo. Cuando pensamos al concepto de ser, lo podemos, al comienzo de este texto, van a ver, si lo van a leer, dice, podemos pensar, bueno, los panteístas piensan en el universo, ¿no?, como totalidad de lo que es. Podemos pensarlo en forma metafísica, podemos pensarlo de esta otra forma, lo que siempre es mudo. O sea, no nos habla directamente. ¿Cómo habla el ser? Fundamentalmente habla a través del único ser, que es el ser de la expresión. Entonces, esto ya se encuentra en la crítica de la razón simbólica. Y es pues lo que permite a Nicole de hablar de algo que es el misterio de la palabra. Tenemos un misterio, ¿cómo es que hay un ser que habla? Para decirlo de la manera más sencilla posible. ¿De dónde sale esto, de este ser que habla? Y sobre todo, ¿cómo se origina este hablar? Nosotros no lo podemos decir completamente. Ahora, conforme vayamos siguiendo, trataremos de ver dónde está este punto. Ahora, la palabra que se expresa en el hablar tiene diferentes niveles, o sea, no todas las palabras son iguales. Tenemos un ser que habla. Cuando habla, no todas las palabras tienen el mismo valor. Ahora, no significa solo, esto no indica solo la diferencia entre silla y escritorio, ¿no? O sea, bueno, tienen dos referencias diferentes. No, hay palabras que parecen tener un valor de alguna manera superior. Hay palabras, les hago un ejemplo, justicia. Si yo digo justicia, a pesar de que uno crea o no crea en la justicia, en el momento en que escucho esta palabra, automáticamente no pienso que tenga el mismo valor de silla. Es una palabra que involucra, ¿no?, una atención, una intención, si estoy utilizando términos no nicolianos, pero pues que involucra todo un mundo de referencias y un valor desde el punto de vista, podríamos decir, moral, en este caso, que no tiene pues la de la silla, a pesar de que las dos palabras tengan valor, pues indiscutiblemente. A pesar de que yo utilice más la palabra silla que la de justicia, pues entonces hay una diferencia entre palabras. ¿Okay?
Diferente nivel, y a partir de esta condición que puede tomar comienzo la reflexión de Nicole, ¿no? Bueno, entonces hay el ser de la palabra, hay palabras diferentes. Vamos a ver en qué consiste todo esto. El libro Formas de hablar sublimes tiene un inicio pues bastante peculiar, ¿no? Lo cito en la página 13. Todos los numeritos que ven entre paréntesis son las páginas del libro de la edición de 2007. Se lo digo porque a lo mejor si consultan la otra, precedente de 1990, podría no corresponder completamente. Empieza diciendo: en el principio era el verbo. Esto pues no se lo inventa, no es palabra, perdón, para utilizar una forma litúrgica, no es palabra de Nicole, es palabra, podríamos decir, de Dios en el sentido evangélica, ¿no? Está en el Evangelio, prólogo de Juan, ¿no? En el principio era el verbo. Y Nicole empieza con toda una reflexión de carácter metafísico relativa a este era. Pero muy sinceramente, pues lo dice, bueno, pues podemos hacer esta reflexión diciendo, bueno, pero si está en el principio no podría ser pasado, entonces este era parece problemático porque efectivamente tendría que estar siempre, si está en el principio, es el principio, no tendría que estar así. Bueno, dejando de lado todo esto, porque él mismo dice, bueno, al final tendríamos que ir a ver la traducción o no. Lo que llama rápidamente la atención es que, afirma Nicole, dice, esta afirmación constituye un hablar sublime. O sea, es una afirmación, y aquí entra esta palabra, sublime. ¿Qué significa hablar sublime? ¿Cuándo podemos decir que algo, una palabra, un hablar es sublime? ¿Qué es lo que merece, no, este adjetivo? Es una afirmación que no tiene que ver completa, tiene que ver como fundamento con lo cotidiano, pero que no tiene que ver con lo cotidiano, con el nivel de lo cotidiano. No, el ejemplo que le hice antes, ¿no? De justicia y silla, dice, cuando yo empiezo a decir algo, estoy hablando del principio, estoy hablando de algo, de una dimensión que de alguna manera, aunque yo no la considere continuamente mientras estoy haciendo todos los quehaceres del día, de alguna manera me toca profundamente. Puedo, ese es el punto, puedo dejar de lado la cuestión, o sea, puedo decir, bueno, a mí no me interesan estas discusiones, no me quiero ocupar del asunto ni teológicamente ni metafísicamente. Sin embargo, el hecho de que yo no me ocupe no cancela el valor del asunto. Van a ver, ¿no?, en este mismo capítulo toda una parte, precisamente que ya les comentaba antes, donde Nicole se inventa un diálogo entre el ateo y el creyente. Y es interesante mostrar cómo el ateo, podríamos decir que Nicole está haciendo la parte del ateo porque como parte del filósofo, dejando de lado si él era creyente o no, pero pues lo que es interesante en todo esto es que es una reivindicación de la posibilidad por parte del ateo de hablar de algo que aunque no le pertenezca desde el punto de vista de la fe, pues sí le pertenece desde el punto de vista conceptual, de la razón. Entonces el punto es, aquí no se trata de una cuestión religiosa, sino se trata de un problema metafísico. Tenemos un principio. En el principio hay algo, y el evangelista pone el verbo. ¿Por qué? ¿Por qué hay el verbo en el principio? Tenemos entonces un misterio inicial que estamos llamando verbo, a partir del cual se origina nuestro mundo. ¿Por qué se puede decir? ¿Por qué Nicole puede decir que se origina nuestro mundo? ¿Por qué puede tomar este ejemplo? Porque nuestro mundo, fundamentalmente, el mundo de lo humano, está caracterizado por la palabra. Entonces, no se puede decir, en principio hay algo mudo, luego hay la palabra, ¿no? Pues hay una forma de verbo, y hay un verbo, entonces hay un verbo mayor y hay un verbo menor. Lo otro del verbo con la V mayúscula, que sería el verbo mayor, máximo en este caso, sí, es efectivamente algo que es diferente del verbo, pero que de alguna manera mantiene la característica de la palabra, ¿no? Entonces, el verbo mayor consiste en este principio, podríamos decir,
que el verbo menor somos nosotros. No somos menores en el sentido de tener poca importancia. Somos menores con respecto a lo que efectivamente es el principio de todo. Ahora, es interesante que Nicole dice, bueno, podríamos decir, yo no creo que exista este principio. Sin embargo, en nuestra expresión, nosotros tenemos la capacidad de trascender la realidad, o sea, de utilizar la palabra para ir más allá de una simple referencia o denotación. Entonces, ¿de dónde sale esto? Hay que tener cuidado, porque aquí Nicole parece que esté haciendo un discurso místico, religioso, en realidad tiene un fondo totalmente metafísico. ¿De dónde sale esta capacidad si yo no me la puedo dar a mí mismo? Y si yo fundamentalmente soy imperfecto hasta en la expresión. Si lo imperfecto se define por lo perfecto, y si lo perfecto se define por lo imperfecto, entonces tengo que considerar que hay un verbo mayor que correspondería pues, a lo máximo posible de la expresión. En este caso, pues si hacemos referencia para quedar, digamos, dentro de las referencias bíblicas a Génesis, si se acuerdan, pues en el principio, mientras estaba dando el principio, Dios dijo, ¿no? Entonces hay un verbo que tiene esta capacidad. Esta capacidad de creación, pues no la pierde el verbo menor, en realidad, sino la mantiene. Porque, digamos, lo otro del verbo, el verbo es principio, lo otro que sería el verbo menor, sigue teniendo posibilidad de expresión. Y mantiene, aunque en forma imperfecta, las capacidades del verbo mayor, llamámoslos así. Entonces, aquí pues si van a ver el texto, Nicole presentando todo un exégesis interesante de las afirmaciones del evangelista Juan, llega a una conclusión bastante importante. Cito el mismo Nicole a la página 16, dice: existía la palabra, existía el hombre, que es ser verbal. ¿Significa esto que el verbo es hijo del verbo, que el hombre es hijo de Dios? Fin de la cita. Ahora, fuera de toda cuestión religiosa, lo que está tratando de hacer ver Nicole, dice, bueno, entonces nosotros, si hay un ser que de alguna manera es el verbo mayor, que se expresa, pero todavía tenemos que ver cómo, entonces nosotros como seres, no somos el ser, no agotamos el ser, somos seres, pero con capacidad verbal, pues entonces de alguna manera somos hijos del verbo mayor. Ahora, ¿qué está diciendo? Dice, bueno, podemos considerar estas afirmaciones que encontramos, ¿no?, dentro del prólogo de Juan, dentro de la lectura evangélica, como efectivamente afirmaciones que tienen un fondo metafísico. O sea, el evangelista, de hecho, lo va a afirmar más adelante, dice, bueno, al evangelista luego no le interesaba de dar la explicación metafísica, somos nosotros, en cuanto filósofos, que estamos utilizando estas citas, estas afirmaciones, para ver que en realidad no se trata, de ciencia ficción, no se trata de un cuentito, sino se trata de una afirmación importante. Y en la misma página sigue afirmando, dice, el hombre es la gran paradoja. La gran paradoja de un ser finito que habla del infinito. ¿De dónde viene esta capacidad verbal de trascender la realidad? ¿Cómo es que yo tengo una capacidad? Podríamos interrogarnos aquí, pues no da el tiempo ahora, pero digo, interrogarnos aquí si hay puntos en que Nicole parece preceder muchas de las reflexiones también que se dieron en el siglo XX sobre la imaginación, la fantasía, ¿no? Pero es que efectivamente la poesía, un discurso sobre la poesía puede involucrar todo esto. Digo, ¿de dónde viene la capacidad de hablar del infinito? Y hace la referencia a Descartes y a otros autores, diciendo, bueno, para estos autores era Dios que nos había metido, ¿no?, en la cabeza, en el intelecto, la idea del infinito. Nosotros ¿de dónde la sacamos? Y es interesante porque muestra una distinción, una puntualización muy profunda. Dice, bueno, cuidado, no confundan, es algo filosóficamente fundamental, el infinito con la capacidad de prolongar, ¿no?, pues indefinidamente, pues un pensamiento, una medida, una experiencia, porque esto sería, podríamos decir que sería un pecado metafísico, o sea, sería una incomprensión fundamental. Aquí tenemos una capacidad de hablar de algo del cual no tenemos experiencia,
a partir de nuestra condición imperfecta de ser, de seres del habla. Entonces dice, es probable entonces que el verbo menor sea una paradoja, o sea, el verbo menor es el ser humano, sea una paradoja. Habla del infinito, es un ser material que nos acercamos siempre más a lo que él llamará el misterio del ser, el misterio, perdón, del verbo y del habla. Es un ser material que habla de lo esencial, es un ser material que está hablando, o sea, a través del verbo puede hablar de algo que no es material y que de hecho resulta problemático a la descripción. Un ejemplo tontísimo, el amor. Podemos decir como queremos, no, son reacciones químicas, reacciones físicas. El amor empezando desde los filósofos antiguos, ¿no? Es un problema, pero no es un problema porque es algo malo, porque efectivamente no lo podemos definir simplemente a partir de la condición material. Cuando a veces, ¿no?, se dice, bueno, no, la atracción es una cuestión química, sin duda, pero si ustedes van a hablar hasta con quien se ocupa de neuroética y todas estas cosas, les dirá, sí, claro, se puede medir, pero se puede medir a posteriori. O sea, yo puedo medir que cuando veo a la persona que me gusta, hacia la cual tengo una sensación de atracción, pues entonces se, digamos, desatan unas reacciones químicas. Pero no las puedo reproducir, o sea, nadie me puede inyectar unos elementos químicos y empieza a gustarme una persona. A lo mejor puede generar una forma de alteración sexual, ¿no?, de excitación, pero no es por esto, pues terminando esto, pues no sigue gustándome. En cambio, pues ¿cómo es que me gusta una persona? No lo puedo, todavía no. Yo digo todavía, no estoy convencido que se pueda tarde o temprano, porque decir que tarde o temprano se podrá es una forma de fe, no es una reflexión de carácter ni científico ni filosófico, pero esto significa que efectivamente podemos, desde lo material que somos, a través de la palabra, considerar lo esencial y lo radicalmente ajeno a la materia. Y que sin embargo es lo más propio. Sin embargo, es lo que efectivamente el ser humano considera, buenas tardes, como lo más propio, lo más importante, ¿no? Sin duda nos podemos quedar a discutir de la comida en el sentido de que tenemos que comer, pero piénsenlo, aquí para hacerles un ejemplo que a veces se nos pasa por delante de manera demasiado sencilla, piénsenlo también cuando hablamos de la comida, nosotros no hablamos de la comida de manera radicalmente material. También en la comida, pues la cocina, ¿no?, todas las recetas, ¿no?, entra en juego algo que tiene valor material, pero tiene un valor, pues, también ajeno. Piensen en la presentación, ¿no?, cómo se presenta un platillo. Esto no tiene un valor material en el sentido de la, pues, alimentación. Al perro, sin tratar mal al perro, al gato, no se le presenta el platillo bien arreglado. Y si se lo ve el perro, no es que le haga mucho caso a esto, no, va y come. En cambio nosotros, si vamos a un restaurante y pedimos un plato y nos lo presentan aplastado, no nos basta que sea buenísimo, de alguna manera nos molesta, ¿no?, que esté presentado mal. Entonces estamos considerando una cosa totalmente material como es la alimentación, tiene también una referencia a algo, pues, ajeno a la materia, y Nicole se atreve a decir que es lo más propio, y por esto queremos que esté presentado bien, también en la casa, a lo mejor no con adornos, pero no mal, porque pues lo más propio parece ser algo ajeno a la materia. Ahora, algo ajeno a la materia no significa que Nicole esté cayendo en el espiritualismo, cuidado, o en una visión por la cual hay que maniquea, ¿no?, o gnóstica, por la cual hay que rechazar la materia. No, se trata de ver cómo efectivamente, se trata de enfocarse un momento en lo paradójico, o sea que cómo desde una condición material nosotros desarrollamos a través del lenguaje y a través de lo que es la reflexión que pasa por el lenguaje, una forma de alejamiento, ¿no?, pues de la condición material. No se trata, pero aunque sea el verbo menor, de una condición inferior. Esto es importante. Nicole dice, bueno, cuidado, porque no se trata de una condición inferior, porque la humanidad de lo humano, o sea, del verbo menor, si queremos,
está constituida precisamente como reconocimiento de la imperfección. Entonces aquí, por esto, si nosotros consideramos esta condición como una condición inferior, perdemos el sentido de la paradoja. La paradoja está ahí, está en una condición menor, o sea, verbo menor, condición material con una tendencia, si la queremos llamar ahí, orientación a través del lenguaje, a través de la expresión, en considerar como lo más propio y lo más importante lo que no es material, fundamentalmente. El gran pecado, es interesante esta afirmación, perdón, la quiero meter simplemente porque tiene una fuerza que me parece importante. Dice, el gran pecado consistiría en cambio precisamente en la negación de la physis. Es decir, el error fundamental, todavía estamos hablando del pecado en sentido metafísico, ¿no? Entonces pecado no lo tienen que tomar como una cuestión religiosa, consistiría, según Nicole, precisamente en olvidarse el hecho de la condición paradójica. La condición paradójica, aunque sea la condición que connota el verbo que él está llamando menor, no es una condición inferior con respecto al verbo mayor. Y ahora vemos por qué. No es una condición inferior, es la condición de lo humano. Es precisamente la condición de lo humano. Lo humano es materia que habla. Si lo queremos decir de la manera más bruta posible, no lo encuentro en este video, materia que habla. Es interesante, aquí se podría ver, abro y cierro un paréntesis rapidísimo, que a lo mejor se puede discutir al final. Es interesante que aquí se podría ver todo el conocimiento y claramente el uso modificado que Nicole hace de Cassirer, ¿no? Y de las formas simbólicas. También Cassirer considera como la primera forma simbólica el lenguaje y considera, pues al final del primer volumen de los tres de las formas simbólicas, dice, bueno, el lenguaje logra solucionar una cosa que siempre la historia del pensamiento ha tenido como problema. ¿Cómo se conectan la materia y el espíritu? No, Cassirer, como buen neocantiano, aunque digamos no es un neocantiano que simplemente repite, utiliza este término del Geist, ¿no? Del espíritu como, podríamos decir, conciencia, interioridad. Dice, ¿cómo se pueden conectar? ¿No? El problema lo tenía Descartes, lo tiene Leibniz, lo tienen los otros, y tratan de solucionarlo, quién de una manera, quién de la otra. Dice que así, el problema no se lo soluciona, es el lenguaje que muestra su solución. ¿Por qué? Porque la afirmación de Cassirer es, el lenguaje es fonema, sonido, ondas sonora, ¿no? Pero a la vez lleva un sentido que no tiene que ver con la materia completamente. Porque también cuando digo perro, pues sí, tiene una referencia a los animales, al perro, pero tiene una referencia a todos los perros. Entonces no tiene una referencia directa que yo pueda ver. No puedo decir, este es el perro. Puedo decir, este es un perro. Es algo que no es nuevo, viene de Platón y todo esto, pero el asunto es, afirma Cassirer, dice, bueno, entonces el lenguaje soluciona el asunto. Es la única dimensión en donde lo material y lo espiritual, repito, no en sentido religioso. Piensen en fenomenología del espíritu, no, el sentido que en alemán, en la filosofía alemana asume este término, lo material y lo espiritual se conectan. Pero también Cassirer dice, no lo puedo explicar por qué, están conectados. Y aquí podríamos decir que Nicole, que fue estudioso, que conoció Cassirer, estudió con Cassirer, entonces lo conoce bien, pues está de alguna manera heredando, aunque según una modificación y una interpretación suya el asunto, diciendo, bueno, aquí tenemos esto, entonces el ser humano está constituido precisamente en nombre de esta paradoja y es su capacidad de expresión que no la soluciona, la hace patente, pero mientras la hace patente, la hace irrefutable. No se puede ir más allá de esto. Aquí tenemos no un problema, tenemos efectivamente un misterio. Y esto, pues, hace que esta condición paradójica le permite reconocer la diferencia entre lo material y lo que no es material. Es precisamente esta condición. Por eso llega a afirmar, ¿no?, que Dios, verbo, principio, verbo mayor, principio, necesita al verbo humano, al verbo menor. Dice, es que aquí parece paradójico, pero, digo, consecuencia de la paradoja, que es el mismo verbo menor, o sea, lo humano. Sí, el verbo mayor para ser reconocido necesita de lo humano. Es algo interesante, aquí se tendría que investigar, no lo sé, pues, pero sí sabemos que Nicole conocía, ¿no?, pues lecturas
de autores como Anselmo, lo cita también en este texto, pero también de la mística española, donde hay, pues, siguiendo, heredando por la mística especulativa, ¿no?, afirmaciones por las cuales Dios es Dios en relación a lo humano. Si lo piensan, si no hubiera lo humano, no habría Dios. No estoy hablando de existencia, que no se puede ni demostrar la falta ni la verdad de la existencia de Dios, pero ¿quién reconoce la divinidad como divinidad? ¿Quién reconoce el verbo mayor como mayor? Pues el verbo menor. Si no hubiera quien reconoce, no habría reconocimiento, ¿no?, en este caso. Entonces es interesante esto, pues está mostrando cómo hay esta, pues, reciprocidad, ¿no?, que él luego sucesivamente en otro capítulo llamará dialéctica, ¿no?, retomando la de Platón. Hay esta reciprocidad que implica que el principio necesita el verbo menor para ser reconocido como principio. Y yo por esto empecé con una referencia a la crítica de la razón simbólica, o sea, el ser necesita al ser, necesita al ente, que se expresa para ser reconocido como ser, ¿no? Se trata, dice Nicole, de la lógica del misterio. Digo, esta lógica no es la lógica formal. Cuidado, si analizamos todo esto según el principio de no contradicción, todo esto no funciona bien. Es la lógica del misterio. Entonces pueden ver que esta palabra se está repitiendo bastante, ¿no? Misterio, misterio, misterio. Y hasta ahí en el origen de, pues, lo que podríamos decir, nuestra capacidad de expresarnos y entonces nuestra capacidad de conocer y todo, un misterio inicial. Este misterio no puede desvanecer. Dice, bueno, vuelvo a decir, y si yo no me intereso de esto, digo, no puede desvanecer porque el principio queda estable en sí. Y sin embargo, toda esta dinámica muestra que lo finito, el menor, tiene la capacidad de hacer patente a lo superior. O sea, solo gracias al ente que habla del ser se hace patente el ser. Ahora, claro, uno puede decir, bueno, entonces no existe el ser si no hay quien lo reconoce, ¿no? Es el famoso enigma, si se cae un árbol, ¿no?, en el bosque no hay nadie, se ha caído si no hay nadie que lo pueda decir, no hace ruido, no hace ruido. El problema de Nicole es que no tengo que demostrar esto, pues simplemente tengo que hacer ver un misterio donde hay una cooriginariedad. Es decir, cuidado, y aquí volvemos al era, en principio era el verbo, donde si van a ver el texto está todo un intento, ¿no?, de interpretación. Era porque en realidad sí el principio queda estable, pero de alguna manera se expresa en lo que viene después, sea el ente que puede hablar del principio. Entonces, de alguna manera hay una cooriginariedad desde el punto de vista del conocimiento. Es aquí donde entra en juego el valor de la poesía, afirma Nicole. Cuidado, es aquí, es precisamente en este nivel de cooriginariedad. Cito Nicole, lo sublime, había dicho que estas afirmaciones tienen que ver con el hablar sublime, son afirmaciones sublimes, por tanto, hace compatible lo incompatible. O sea, este tipo de discurso, este nivel del discurso hace compatible lo incompatible. ¿Qué significa? Perdón, para que no quede así como una frase rara, medio mágica. Hace compatible el verbo menor y el verbo mayor. Hace compatible la imperfección, la paradoja del ser humano, porque la paradoja del ser humano revela lo que efectivamente constituye un origen misterioso. Compatible no significa que se pueda capturar y explicar conceptualmente. Hace compatible significa precisamente que yo puedo reconocerme como esta paradoja. Me refiero a lo sublime poético, pues el filósofo no tiene tal poder. Y esto pues remite a la afirmación, en principio era el verbo, no es una afirmación filosófica, la estamos analizando filosóficamente, pero es una afirmación que un filósofo no puede hacer, la tiene que interpretar. Esto lo puede hacer la poesía. Sucesivamente vamos a ver el porqué, pero la poesía tiene este poder de ir directamente a la cooriginariedad del misterio. El filósofo no tiene tal poder, pero ¿qué poder tiene? Pues el de comprender las consecuencias de todo esto, ¿no? Lo de la paradoja. Sublime, decimos, es elevar al nivel máximo, casi divino, la propia sublime facultad de hablar. Entre líneas, a mí me parece, esto se puede discutir, a mí me parece, está diciendo sublime, es la capacidad de que podamos hablar metafísicamente.
Es que ahora metafísicamente no significa obligatoriamente según la metafísica clásica, no piensa en Aristóteles y todo lo que viene hasta Spinoza y hasta Kant. No, que podemos hablar de estos asuntos. Sublime es que podamos interrogarnos sobre nuestra misma constitución, nuestra existencia. Si queremos, trato de utilizar otros términos, ¿no?, para que se entienda. Esto hace sublime el verbo del verbo menor. Pero cuando habla de esto se da cuenta de la paradoja que es, y entonces se da cuenta de que fundamentalmente esto que es sublime no le puede venir de sí mismo porque no puede venir de la materia. Entonces hay algo. ¿Viene de Dios? No, pues viene del principio. Aquí estamos hablando metafísicamente. Y desde ahí la facultad de dar nombre a las cosas. Luego dice que es don divino del cual se da constancia en Génesis. Dice, bueno, hemos interpretado parte del prólogo, no, el comienzo del prólogo, dice, en realidad si queremos interpretar también filosóficamente el comienzo de Génesis, ¿no?, donde se le concede al ser humano de poder nombrar las cosas, es un don divino. ¿Qué significa? Pues que esto no viene de la mera materia, viene de esta paradoja fundamentalmente, de esta cooriginariedad. Entiendo perfectamente que la cuestión se hace bien compleja, pero no se puede simplificar más, o sea, no la puedo elevar, porque el problema de Nicole es precisamente un problema de un misterio. Voy a seguir. No tenemos tiempo. Entonces, lo sublime entonces consiste precisamente en el acto de sublimar, es decir, de salvar, entre comillas, o sea, de elevar el discurso. ¿Salvarlo de qué? Aristotélicamente podríamos decir de la corrupción, ¿no? Pero mejor sería decir, en mi opinión, de la contingencia. El discurso metafísico es un discurso que anhela a salvarse de la contingencia. Ahora, el discurso metafísico no es un discurso sobre la divinidad, es un discurso sobre la estructura de lo real, ¿no? De lo que, cuando discutimos sobre la condición estructural de algo, de alguna manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de salvarlo, salvar siempre entre comillas, o sea, de llegar a un nivel en que esta condición estructural no pueda ser afectada por parte de las variaciones múltiples, ¿no? Volvemos a el perro, ¿no? Cuando yo digo el perro es un concepto. Si quiero utilizar una referencia platónica, puedo decir es un eidos, ¿no? Una forma. Ahora, sin pensar como con Platón que tenía una realidad, no fuera, pero efectivamente una forma que nosotros utilizamos para salvar, ¿no?, pues el discurso de la contingencia, para que yo no me pierda cuando veo, qué sé yo, un Rottweiler o un Doberman y diga, ¿y qué hago ahora? Salvo de la contingencia, de la diferencia, de la variedad, ¿no?, el discurso, pues haciéndolo de alguna manera permanente, ¿no? No me gusta, eterno sería demasiado vinculado con la cuestión religiosa, permanente. Entonces dice, bueno, entonces todo sublimar significa esto. Para decirlo otra vez, no estamos hablando metafísicamente. Cuando el ser humano, que es un ser material, tiene la capacidad de hacer esto, y esto no viene de la mera materia que está sujeta a una contingencia, entonces puede sublimar, puede hablar de manera sublime. Esto tiene que venir precisamente del otro lado, ¿no?, esta posibilidad, es decir, del lado paradójico, si queremos decir así, ¿no? Lo que poesía y filosofía salvan es precisamente el lenguaje, o sea, salvan el lenguaje de la continua, pues, de su continuo riesgo de disolverse dentro de las referencias que varían continuamente. Y sobre todo del pecado de pensarse encerrado y no vinculado con el verbo mayor. Si van a ver esta parte del texto, pues lo que está diciendo Nicolás, cuidado, entonces no podemos decir, ay, no. Existe solo el mundo de la inmanencia, porque también cuando hablo de inmanencia estoy hablando de una forma de trascendencia. Repito, otra vez, no estamos hablando de una cuestión religiosa, estamos hablando de una trascendencia de carácter metafísico, ¿no? Pues entonces, bueno, ¿de qué lo salvan? Este sublimar que se encuentra de manera emblemática y máximamente expresada en la poesía y la filosofía es la salvación del lenguaje. Es lo que permite al lenguaje de reconocerse como algo que no puede quedar encerrado simplemente, permítame decir así, en lo pragmático. Repito, no significa que tengamos que hablar obligatoriamente de metafísica, y sobre todo esto lo muestra la poesía,
Pero pues significa que, y esto lo afirma Nicole en un pasaje muy rápido, pero significa que no podemos olvidar que también cuando estamos hablando en nuestra vida cotidiana, en realidad nos estamos utilizando categorías. Y las categorías son lenguaje sublime, son un hablar sublime. ¿Por qué? Porque son el fruto de este tipo de salvación, ¿no? Sí, pero esta vinculación ya se encuentra en el verbo menor, que la percibe también mientras queda en lo ordinario, lo que estoy diciendo. La categoría es un ejemplo de este nivel mayor, ¿no? Es un nivel mayor que nosotros utilizamos continuamente sin darnos cuenta que en realidad, ¿no? Pues estamos sublimando el lengua, los estamos haciendo sublim. Perdón, hoy voy obsesionado con la idea del perro. Digo, pues he visto, es que tengo esto, a veces es la silla, a veces es el perro, o otros. Pues es que vi un perro. Ahí también pues dice, bueno, si luego uno me pregunta qué perro es, si tengo capacidad de describirlo, lo hago. Si no digo, no, bueno, no sé un perro. A lo mejor no le habré dado la descripción perfecta, sin embargo la otra persona ha comprendido porque no puede ser un elefante, ¿no? Digamos así. Entonces, en este sentido, estoy utilizando la categoría en un contexto ordinario, de lenguaje ordinario, y se mantiene pues este nivel de salvación. Aunque yo no, por eso digo, es metafísico, no lo piensen como religioso. Y es precisamente la sublimación del verbo la que ha permitido la colocación del ser humano en el mundo. Esa es otra afirmación muy interesante de Nicole. Es precisamente esta capacidad de hablar, y esta capacidad de hablar significa capacidad de sublimar, o sea, de aplicar esta forma de salvación, es decir, de hablar en forma metafísica, que da la colocación que tiene el ser humano dentro de lo que llamamos mundo o realidad. No son lo mismo, pero pues, en este caso podemos evitar de hacer la distinción. ¿Cuál es esta colocación? Frente a y no simplemente en. Es la distinción, según Nicole, entre el ser humano y todos los otros seres. Los otros seres están en el mundo, en la naturaleza, dentro de la naturaleza. El ser humano es el ser que está frente a las otras cosas. Es el ser que en realidad, si lo pensamos, aquí abriendo otro paréntesis, dando un pasito en la antropología filosófica, es el ser que no tiene un verdadero hábitat constituido. Si no, ¿cómo no? Bueno, el hábitat, su hábitat el ser humano lo construye. No lo tiene dentro de la naturaleza, lo tiene que construir. Uno de los ejemplos que más me gusta hacer es el de la casa, ¿no? Uno piensa la casa como la casa, departamento, ¿no? Donde va a dormir. Digamos, la cosa más sencilla y más natural del mundo, ¿no? Hemos crecido así, lo hemos visto. Pero piénsenlo, es el único ser, el ser humano que... Lo hacen también los animales, pero los animales quedan dentro de la naturaleza. El ser humano lo ha perfeccionado hasta el punto de constituir su vivienda, su casa, como una separación de la naturaleza. Al punto que tenemos que meter luego las plantitas en nuestra casa como para hacerla entrar otra vez. Porque si no, pues dentro es una separación. Nosotros estamos frente a, ¿no? En cambio de esta gente. ¿Por qué? Porque hablamos. Hablamos, nombramos, luego tendremos que será también cualificamos, ¿no? Que es una sucesiva, ¿no? Pues condición, ¿no? Haciendo todo esto, estamos enfrente y estamos entonces en otra condición ontológica con respecto de los animales, los otros seres. Ese es el punto de Nicole, ¿no? El habla constituye otra condición ontológica. Está desarrollando, en este caso, Nicole, podríamos decir superando, profundizando, ¿no? La famosa afirmación aristotélica del ser humano como el ser dotado de palabra, ¿no? Precisamente esta palabra que lo constituye como paradoja y lo diferencia de los otros seres. Un momento, una cosa para adelantar, no para adelantar, para pensar en una posible objeción. Y los animales no tienen un lenguaje, pero hay una diferencia fundamental que está precisamente en esta cuestión que vincula el verbo menor con el verbo mayor. Si han visto, ¿no? Pues antes, cuando hemos visto la cita donde Nicole dice, un don divino como en Génesis, el lenguaje humano clasifica. Podríamos decir determina. Esta es una silla
esta es una silla, otra vez, ¿no? Hoy es el perro y la silla. Esta es una silla porque todos nosotros convenimos en el hecho de que es una silla y la pensamos con determinadas características esenciales. O sea, la posibilidad de sentarse, de proporcionar un apoyo para sentarse. Pero en sí misma es materia, ¿no? Con una forma. O sea, si viene una persona que nunca la ha utilizado como silla, tiene que aprender, ¿no? O sea, a lo mejor empezará a usarla para otras cosas hasta que la comunidad que ha determinado, ¿no?, el sentido de la silla no le explica esto y él puede decidir si integrarse o menos en este sentido. Esto lo hace el ser humano. De alguna manera, no de alguna manera, el lenguaje humano clasifica, determina. Entonces, pues hay que considerar fundamentalmente esto. Entonces, si el verbo menor, como hemos dicho, el verbo menor es el ser humano, tiene posibilidad de sublimación, ¿por qué no puede ser considerado mayor? Dice, pero si puede ser esto, ¿por qué no lo podemos considerar directamente mayor? Por un reconocimiento de trascendencia. O sea, no tenemos que olvidar que la paradoja nos impide, que el ser de concebirnos como una paradoja nos recuerda que tenemos una materialidad. Y esto significa efectivamente pues tener una contingencia, ¿no? Y hay que reconocer que el verbo mismo constituye el criterio auténtico de la jerarquía ontológica, lo que estamos diciendo, perdón, lo he adelantado. Hay verbo y otros seres, o sea, hay verbo menor, hay el ser humano y los otros seres. Esto también, perdón, voy a decir una cosa un poco atrevida, pero también cuando se discute de la ética de los animales, que es una cosa fundamental, muchas veces se le olvida al que está discutiendo de esto que no es el animal que ha avanzado una reivindicación, sino somos siempre nosotros que estamos reconociéndole al animal una justicia. Pues significa que otra vez hay verbo, ser humano, y otros seres. Se instaura, se establece, lo podemos discutir, sobre esto se han levantado un montón de críticas a Nicole, pero digo, hay efectivamente una jerarquía ontológica, y hay jerarquía precisamente porque hay verbo, ¿no? El problema es que la ciencia no puede difuminar la niebla que encubre este misterio. ¿Por qué sea así? Por eso estamos hablando de una cooriginariedad. Pero es a partir del hecho de que sea así que podemos hacer ciencia. Todas las clasificaciones, todas las construcciones, las formulaciones, al punto que Nicole llega a decir que también no las leyes de la física son un hablar sublime. ¿Por qué? Porque son una forma de salvación, ¿no?, pues de nuestra relación con la realidad. Si van a ver el texto es muy interesante, dice la ley de Copérnico, la ley encontrada por Newton, pero no podríamos tener ciencia si no tuviéramos esta cooriginariedad que establece esta jerarquía ontológica. El verbo entonces, llega a afirmar Nicole, introduce un aumento de ser, está entre comillas, claramente no es un aumento como pues que podemos medir de 5 a 6. Es un aumento de ser, o sea, es como, a mí me parece, digamos, figurativamente lindo pensarlo como, imaginen que se haga una excrescencia, ¿no? Pues como se levante un poco, ¿no?, la superficie. O sea, no es el ser de los otros seres, aunque sean diferentes entre ellos. Es un ser particular. El verbo menor es verbo. Eso. ¿Por qué Nicole está diciendo verbo mayor, verbo menor? Porque de alguna manera es el ser humano. Tiene algo precisamente del principio, tiene esta capacidad no creadora, pero sí clasificadora, si queremos, ¿no? Cito Nicole, dice, la resonancia cósmica del nacimiento del verbo es superior a la explosión de millones y millones de novas. Es superior a todos estos acontecimientos físicos maravillosos, pero que en realidad no cambian la dinámica de la jerarquía ontológica. Lo decisivo es que desde entonces en el universo hay más ser, o sea, hay alguien que de alguna manera discute sobre el ser. Fin de la cita. ¿Cuándo? No lo sabemos cuándo empezó, no lo podemos decir. De hecho hay una afirmación, dice, no sabemos cuándo se pronunció la primera palabra, no lo sabemos. No sabemos cuándo el ser humano se puso, aunque no expresándola ni escribiendo la pregunta de ¿qué es lo que es? No lo sabemos. Pero desde este momento empieza esta forma de hablar diferente. Y el hecho de que hay más ser depende de que la palabra puede expresar lo sublime, puede expresar lo que radicalmente se orienta hacia más allá de la materia. Y esto pues lo reencontraremos al final, dice, pero Nicole, pero solo si habla con amor. Ahora, no piensen en el amor sentimental, solo si habla efectivamente dentro de esta relación con el verbo. Amor, en este caso, dice, bueno, la filosofía, ¿cuándo es verdadera filosofía? Cuando es filo
Sofía, saben todos, ¿no? La etimología del término, pues, que es un amor de la sabiduría, que no es que yo esté enamorado, ¿no? Como el amante de la sabiduría en forma telenovélica, sino es precisamente una orientación, afirmará Nicole más adelante, hacia la verdad. O sea, yo me empiezo a interrogar sobre el sentido de las cosas. Y este sentido de las cosas, pero si lo piensan, es común a la filosofía y a la poesía. Lo expresan de forma diferente, pero también la poesía juega sobre el sentido de las cosas. Y precisamente porque juega sobre el sentido de las cosas, puede modificar la percepción. Seguimos. El origen del verbo. Entonces, dice, bueno, perdón. Distinguido entre el verbo mayor, perdón, llegamos al segundo momento, y el verbo menor. Sí, bueno, entonces lo que queda aclarado después de esta distinción es que el origen del verbo no la tenemos. No podemos difuminar la niebla que está con respecto a eso. Es un misterio, pero tiene consecuencias ontológicas. El hecho de que haya habla de por qué, pues no podemos decir por qué hablamos, sabemos que hablamos y esto tiene consecuencias ontológicas. Y por esto lo tenemos que leer metafísicamente. Hay que considerar el pasaje desde la materia muda al ser que habla. Y aquí usa otro término, después de misterio, como un milagro. ¿Por qué utiliza el término milagro? No tiene una connotación religiosa, pero sí quiere indicar un prodigio que siempre está en acto. Acontece una vez, digamos cósmicamente, aparece el ser humano como el ser que habla del ser. Pero acontece todas las veces, también todas las veces que hablamos de forma sublime. Y acontece todas las veces que un ser humano que ha nacido a la vida empieza a hablar de forma sublime. Hemos visto, ¿no? Hablar de forma sublime es hablar metafísicamente o poéticamente. Entonces, acontece siempre. Y si este es un prodigio, no lo podemos explicar. O sea, no podemos explicar cómo es que de las meras referencias a lo más necesario se empiece a discutir, ¿no? De cosas ajenas, ¿no? A la materialidad. Entonces aquí ya, como pueden ver, tenemos dos términos bastante raros en el sentido que en la filosofía no se escucha mucho, ¿no? Misterio y este milagro. Dice, sí es un milagro. ¿Por qué? Porque es un prodigio. ¿Por qué? Porque es inexplicable. El misterio pues tiene como se funda en este prodigio. ¿Sí? Y es un milagro porque no se repite, a nivel cósmico. Se repite todas las veces, o sea, ocurre todas las veces que hablamos de forma sublime, pero no se repite, o sea que no hay otro ser que de repente haya empezado a hablar. Somos solo nosotros, lo tenemos en un momento y de este momento tenemos un acontecer todas las veces, pero hay un punto inicial. Entonces, por esto no se repite en este sentido. Acontece, pero no se repite. Acontece, genera consecuencias y por esto no lo podemos eludir, no podemos decir, bueno, a mí no me interesa este asunto, porque si no me interesa, significa que no me interesa la colocación del ser humano en la realidad. Podemos olvidarlo, pero su acontecimiento tiene un poder que queda latente, o sea, puedo no considerarlo, o puedo hasta encubrirlo, dejándolo de lado, pero pues todo lo que estoy haciendo hasta encubrirlo, pues depende de esta. O sea, puedo hacer esto porque acontece, puedo dejarlo de lado precisamente porque ya pues acontece continuamente. Cito Nicole, dice, del cuerpo sale la voz, sin materia no hay verbo, y este es el milagro. Este es un prodigio. ¿Cómo es posible que haya verbo? La voz, cuidado aquí en interpretar esta palabra, la voz no es simplemente el sonido. Sale la voz es cuando pues yo empiezo a articular palabras. Entonces, el problema no es el sonido lo tienen también los animales. Es la articulación de palabras que puede llegar a niveles sublimes. O sea, puede llegar a discursos que no tienen, digamos, una necesaria radicación dentro de la materialidad. Frente a esto, la razón tiene que admitir sus límites, afirma Nicole, sus límites, porque el misterio no admite solución. O sea, no podemos explicarlo. No podemos someterlo a una dinámica causal. Por eso dice, tiene su lógica. Pero indica algo fundamental.
Esta jerarquía implica un desdoblamiento en el mismo ser. Tenemos el verbo por un lado y los otros seres del otro lado. Este desdoblamiento, o sea, el verbo mayor, menor y los otros seres, se funda en una metamorfosis, perdón, falta un acento ahí, una modificación de la condición que genera una nueva condición ya no semejable totalmente a la precedente. O sea, una vez que se ha dado este desdoblamiento, ya estamos del otro lado, fundamentalmente. Piensen ustedes cuando han aprendido a hablar. Pueden decirme precisamente, o pueden decir sus padres, que uno puede decir, bueno, yo era pequeño, no me acuerdo. Digo, pero pueden decir sus padres cuando efectivamente su forma de hablar ha pasado del simplemente denotar, ¿no?, del niño que repite palabras, a la articulación. Puede recordarse el momento en que a lo mejor han construido la primera oración, la primera frase. Pero no pueden decir, nadie puede decir lo que ha pasado. Y aquí es interesantísimo, perdón si hago otra vez una referencia a Cassirer, es interesantísimo porque Cassirer en un texto, siempre en la filosofía de las formas simbólicas, dice, cuando los adultos regañan a los niños porque dicen cosas sin sentido, empiezan a usar las palabras, pero el niño le ve una lógica en lo que está diciendo, dice, en realidad no lo regañan porque los niños se están equivocando, los regañan porque son envidiosos, porque ya han perdido definitivamente esta capacidad creadora del lenguaje, ¿no? El niño lo hace sin problemas, ¿no? Te viene y te dice una cosa y uno piensa, madre mía, ya basta con estas tonterías, y no, esta es la capacidad creadora que nosotros vamos perdiendo por una cuestión de relación en la comunidad, ¿no? Ya no, si me toman por tonto, ¿no? Pero efectivamente, ahora sí, con una referencia totalmente mexicana y magnífica, efectivamente lo que hace Cantinflas en realidad es la recuperación de esta capacidad creadora. Y a todos nosotros nos gusta, nos encanta, porque en realidad pues, nosotros vivimos de todo esto, ¿no? Entonces, este desdoblamiento pues implica una modificación que una vez que se da no podemos ir atrás. De la materia viene el verbo y con esto el ser del verbo, el ser humano. El ser humano entonces vive la imposibilidad metafísica perpetua. ¿Qué significa? Solo es otra forma de llamar la paradoja. La imposibilidad, es de Nicole esta afirmación, la imposibilidad metafísica perpetua que paradójicamente nos hace libre con respecto a la materia, o sea, al objeto, y pues nos permite de diferenciarnos del objeto. Somos materia, pero no somos como el objeto. Somos materia, pero no somos como el otro ser. Tenemos una libertad con respecto a esto. Es el misterio de la libertad. Aquí Nicole está vinculando nuestra libertad, ¿no?, el hecho de que yo pueda decidir que de repente muevo la silla, ¿no? Así, al hecho precisamente de poder clasificar, de tener otro nivel desde el punto de vista ontológico. Así que el ser humano tiene un origen precisamente sonoro. ¿Qué significa? Cuando se encuentra en el texto el origen sonoro del ser humano es el origen del verbo. Sonoro porque se expresa. Claro, podemos pensarlo también como musical, pero es la sonoridad precisamente, ¿no?, pues del verbo. Y la poesía es la manifestación más directa y plena de esta metábasis, o sea, de esta forma de modificación, de esta metamorfosis. O sea, de esta vinculación entre lo posible y lo imposible. No piensen a lo imposible como lo impensable. Lo imposible es lo que yo no puedo alcanzar liberándome de mi materialidad. La poesía, en cambio, se permite la libertad de la transformación de la palabra y de su significado. La metáfora es el ejemplo máximo, ¿no?, de todo esto. O sea, se permite todo esto y entonces, de alguna manera, cumple con lo imposible. El fuego de tus ojos, ¿no?, es una metáfora. Todo lo entendemos, ¿no? Si yo digo, ay, esta mujer lleva el fuego en los ojos. No, entonces, si uno lo tuviera que tomar literalmente, diría, uy, se está prendiendo, hay que apagarlo, ¿no? Pero no, pues lo entendemos. Entendemos que, pues, con respecto a todas las veces que usamos fuego para algo fuerte, ¿no?, algo invasivo, algo que penetra, pues entendemos que tiene una mirada fuerte, una mirada capaz de penetrar, no pervasiva, ¿no? Pero es una metáfora, lo hace la poesía. Nosotros lo podemos utilizar metafóricamente en el discurso, sí, pero la poesía de esto vive, de una modificación metafórica, ¿no? Y así puede vincular
posible e imposible. Repito, no piensen en lo imposible como lo impensable, piensen en lo imposible como lo que efectivamente no se está dando, pero que percibimos a través de la poesía. Perdón. La poesía, de hecho, es en sí misma metamorfosis. Cito Nicole: parte de una realidad porque sin esta no hay verbo y produce de la misma una versión transfigurada pero inteligible. El fuego de sus ojos. Es inteligible, lo entienden, pero no es algo que puedo averiguar, digamos, con los sentidos, ¿no? Se encuentra pues en un punto medio entre lo literal y lo incomprensible. Porque el fuego, ojos, entendemos las palabras, pero no es comprensible en el sentido de no es lógicamente clasificable. Y por esta razón el verbo poético produce más verbo. ¿Qué significa esto? No es que lo produce a lo tonto, significa que produce siempre, podríamos decir desde el punto de vista de quien quiera comprender una interpretación y pues un pensar. Produce más expresión. Y la realidad queda transfigurada por ello, por este más verbo. Por esta razón, Nicole puede afirmar que la primera metáfora, metaferein, es la de la cosa que se vuelve palabra. Y por esto la poesía es un hablar sublime, porque de alguna manera repite, hace acontecer otra vez esta metáfora inicial y fundacional. Que esta cosa se vuelva palabra ya es una metáfora. Este problema se encuentra, todo esto, si lo van a ver también en el De Magistro de Agustín de Hipona, cuando trata de explicar el sentido de las palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Agustín dice, bueno, las palabras remiten a las cosas, pero no puedo decir que la cosa es igual a la palabra. Entonces, la palabra y la cosa no tienen el mismo nivel ontológico. Y si no tienen el mismo nivel ontológico, entonces, ¿cómo puede ser que estén vinculadas? ¿Qué es lo que vincula la palabra? Y en el De Magistro, Agustín dice, es el verbo interior. De aquí la hermenéutica ha sacado tantas reflexiones. Es el verbo interior, que es esta resonancia interior de nuestra capacidad de hablar. Claramente es una explicación que explica y nos hace entender otra vez. Estamos en un misterio que es este verbo interior. Hay una conexión interior, fundamentalmente, ¿no? Y es precisamente esta metáfora inicial. Que un objeto, que algo material se vuelva palabra, al punto que yo lo pueda, de alguna manera, comunicar sin hacer más referencia a la realidad aquí y ahora, es un procedimiento metafórico. Es el procedimiento el proceso del cual vive la poesía. La poesía lo hace con todo y por eso la entendemos. No significa que la comprendamos plenamente, pero tiene que ver con algo que está profundamente en lo humano, porque es lo que nos ha permitido empezar a hablar del mundo. Y que así adquiere un nuevo nivel ontológico. Cito Nicole, dice, la palabra es materia liberada. O sea que ya no es materia liberada. Miren, aquí estamos yendo de una paradoja a otra, ¿no? Debemos resignarnos, esta frase me gusta mucho. La libertad es misterio, o sea, cómo se libere, ¿no? Cómo se libere la materia a través de la metáfora, no lo podemos explicar. Cómo se dé la que antes él ha llamado salvación a través del nivel sublime, no lo podemos explicar. ¿De dónde viene? De nuestra condición paradójica. Entonces nosotros somos libres por esto, no somos libres porque hacemos lo que nos da la gana. Somos libres precisamente porque yo puedo hablar tranquilamente de lo que quiero y puedo calificar y recalificar las cosas según el sentido, ¿no?, que dentro de la comunidad se decide darle. Entonces, si la palabra, déjame ver, bueno. Todavía tenemos un poco de tiempo. Si la palabra ya es metáfora, la poesía es la creación metafórica por excelencia, ¿no? Lo que decíamos. O sea, hace acontecer esta fundación metafórica del sentido de la palabra continuamente, porque lleva a cumplimiento una triple metamorfosis, la del lenguaje cotidiano. Dentro de la poesía, el lenguaje cotidiano no tiene el sentido del lenguaje cotidiano, siempre tiene un sentido más. El fuego de sus ojos, el fuego ya no tiene el sentido que cuando yo digo, oye, pues prende el fuego para cocinar, ¿no? No tiene precisamente este sentido. De la realidad, porque ya no corresponde completamente, ¿no?, a la realidad física, así que nosotros hemos clasificado. Y, en fin, de sí misma, porque la poesía, pues mientras expresa, pues también se transfigura continuamente.
las palabras de una poesía, mientras realizan estas dos metamorfosis, pues también adquieren un sentido total que va más allá simplemente de una denotación de lo real. Y por esto, dice aquí, por esta es la razón por la cual entendemos la poesía, genera una predisposición por la cual puedo leer poéticamente lo que está enfrente de mí. Es por esto, es precisamente porque nuestro hablar surge de una metáfora, y así de alguna manera, que es la clave de toda poesía, que yo puedo comprender poéticamente lo que está enfrente de mí. Veo un paisaje muy lindo y digo, este paisaje es conmovedor. Entonces dice Nicole, el paisaje es conmovedor, o soy yo que lo estoy comprendiendo de forma conmovedora. Lo puedo transfigurar, lo puedo transfigurar. La persona que está enfrente de mí no tiene solo las características materiales, no tiene solo las características que vienen de sus acciones, sino lo puedo percibir de otra forma. Piensen cuando se dice que alguien es elegante, no solo por cómo se viste. Dice, no depende de esto, es en su, no lo sé, tiene estilo, ¿no? A veces tenemos esto, ¿no? Que a veces queda definido como el carisma, ¿no? O la fascinación. Carisma, fascinación son parte del hablar sublime, o sea, de un hablar que ya no tiene una radicación clara dentro de la materialidad, ¿no? Puedo hablar del rostro de la persona, una situación poética, ¿no? Pues todo esto, etc. Una condición de este tipo implica obligatoriamente, afirma Nicole, la relación. Entonces es el sujeto, es el verbo menor que hace poesía y lo hace siempre. ¿En relación con quién? Pues con la comunidad. La poesía necesita siempre del ser humano. La poesía es una expresión clave del ser humano. Ahora no significa que todos tenemos que volvernos poetas. No, para nada. Y de hecho el mismo Nicole se interroga sobre esto, pero significa que efectivamente, aunque no lo creamos, pues el hablar surge de una metáfora inicial y pues entonces esto nos permite de comprender el metafórico. Eso es clave de nuestra condición, perdón. El poeta, para saber generar esta transformación, posee una sabiduría previa a la que es contenida en la que es contenida sus mismas palabras. Ay no, leído malísimo. Una sabiduría previa que es, quiten a la, contenida por sus mismas palabras. Es una sapiencia de la palabra. Eso es interesante, porque dice Nicole, el que tiene la experiencia poética y la logra expresar, no es alguien que empieza por los contenidos de las palabras. Sí usa el contenido, usa el significado de las palabras, pero es como si tuviera, otra vez, ¿no? Como el niño, una capacidad creadora, una sapiencia de las palabras, o sea, una sapiencia que es cooriginaria a las palabras y que permite la realización. Esta es interesante, es una afirmación de Nicole, de una acción taumatúrgica. O sea, puede de alguna manera modificar la realidad. Les quiero hacer un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que nosotros pensamos como poesía, ¿no? Con una afirmación famosa y con una, digamos, de estos de manuales de autosuperación, ¿no? El manual de autosuperación es que nosotros, ¿no?, dice es tu actitud, ¿no?, que determina cómo te irá el día. Pero también hay una afirmación de Confucio que dice, bueno, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia tú. ¿Qué quiero decir con esto? Para bajar, digamos, hacerlo hasta banal, pero lo que está diciendo metafísica, lo que está afirmando metafísicamente Nicole, es que efectivamente la palabra tiene una fuerza performativa, ¿no?, lo que la filosofía del lenguaje ha pensado. O sea, realmente puede modificar la relación que tengo con la realidad. Modificar no significa que la puedo modificar y hacer desaparecer la silla, pero puede modificar mi forma de ver la realidad. ¿Y por qué? Porque la forma de ver la realidad no se erige simplemente sobre la clasificación material, sino sobre algo que se llama sentido. Por esto el poeta que sabe cambiar a través de la metáfora los sentidos, los significados, tiene una acción taumatúrgica. Una poesía me genera una vibración interior. Y más, esta es la capacidad poética. De hecho, hay un apartado donde dice, ¿cómo entendemos cuando uno no es poeta? Porque hay una sobreexcitación verbal, dice, empieza a hacerlo con intención. No, el poeta no lo hace con la intención
de como si yo quiero, ahora me meto a hacer poesía, ¿no? Si van a ver un poco la experiencia de los poetas, de los escritores, acabo de leer una ayer donde decía, a mí me parece que cuando escribo se me abren las venas, dice este. Dice, no es algo que la verdad sea lindísimo, se me abren las venas, o sea, surge, ¿no?, de esta paradoja de lo humano algo que efectivamente hace vibrar todos nosotros porque lo reconocemos. Nosotros quedamos fascinados por una poesía porque de alguna manera nos reconocemos dentro de estas afirmaciones. Es una sapiencia que produce comunión, comunidad. El hecho de que nosotros nos reconozcamos dentro de esto. Y por esto hacer poesía es un acto de humanidad. Pero un acto de humanidad, no lo piensen como compasión, es una de las máximas expresiones de esta paradoja que somos, precisamente. En su sapiencia el poeta nos hace gustar el sabor de la palabra. ¿Qué es el sabor de la palabra? Es precisamente el hecho de que la palabra surja de esta creación, que es el momento en que se unen, se conectan la materialidad y lo que no es material. Ahí está el sabor de la palabra. Vuelvo al ejemplo de los niños. Los niños, ¿por qué se divierten en estos juegos de palabras? Porque están saboreando, precisamente, ¿no?, la posibilidad creadora del lenguaje. Casi, aguanten otro poquito, casi llegamos al final. Para hacer esto, la poesía tiene que mirar al límite de lo terrenal, orientándose hacia su superación. Tiene que pensar de poder recalificar, ¿no?, la descripción de lo real. La poesía no solo describe, sino indica, y cuando es mera descripción está igualmente indicando una mayor profundidad. Por esto su palabra es, dice Nicole, olímpica. Los poetas en la Grecia antigua no estaban pensando como alguien que lograba decir algo de divino. En la épica, el aedo, ¿no?, estaba de alguna manera contando algo de divino, es olímpica. Cito Nicole, la situación del hombre poeta es la de ser intermedio. No está en lo cotidiano completamente, no está en lo cotidiano. Está en una posición intermedia y es la mayor altura posible a la que se pueda llegar. Pero no es una altura, ahora no lo he, digamos, colocado aquí, pero termina de una manera bien interesante esta cita, ¿no? La frase termina diciendo, pero esta altura está determinada por esta humilde grandeza del poeta. O sea, no es una altura desde la cual el poeta pueda volverse soberbio. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de la paradoja. Entonces él tiene la percepción total de esta paradoja, ¿no? Eso es quién es poeta. Pero no significa que no podamos entender la poesía, por todo lo que hemos dicho, ¿no?, hasta ahora. Y finalmente dice, bueno, entonces si la poesía es esto, ¿qué es? ¿Qué relación tiene con la filosofía? Llegamos hasta el final, ¿no? Sí. Es por eso el problema de la Y, ¿no? Filosofía y poesía, no formas de hablar sublimes. San Nicolás dice, bueno, filosofía y poesía, las dos tienen unas características comunes, son inútiles. ¿Inútiles qué significa? Pues hay un texto muy lindo de un filósofo italiano que ya se murió hace poco, que se llama Nuccio Ordine, que es la utilidad de lo inútil. Inútil no significa que lo podemos tirar, es precisamente la característica de la paradoja, ¿no? Nosotros estamos orientados hacia lo inútil, o sea, como lo que no se agota en lo material. Podemos vivir tranquilamente, sin hacer filosofía, sin hacer poesía, pero sería sobrevivir. Esto lo podemos hacer tranquilamente. Podemos sobrevivir comiendo lo necesario, vistiéndonos, ¿no?, de lo necesario, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque cada quien tiene su manera de vestirse dentro de los límites de lo posible, ¿no? No necesitamos un closet de quién sabe cuánto amplio para tener un estilo. No lo hacemos precisamente porque nuestro ser paradoja es esto, significa estar orientado más allá de lo material. Con esto le repito, no estoy hablando mal de la materia, pues digo simplemente cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué característica tienen estas formas de hablar sublime? Sublime, ¿por qué? Porque salvan de la contingencia, lo hemos visto, ¿no? Son inútiles, pero no son iguales, no generan las mismas sensaciones, no necesitan de la misma justificación. Aquí es interesante, dice, es que la poesía no necesita para nada justificación. La filosofía sí.
La filosofía tiene que estar construida según una coherencia de razonamiento. Si no la gente dice, no funciona. La poesía tiene una lógica, tiene una coherencia, pero no es la del razonamiento. Entonces no necesita una justificación completa. ¿Por qué? Porque la filosofía no tiene, a pesar de ser un hablar sublime, la capacidad creadora de la poesía. Su relación entonces no es recíproca. La primera, pues la filosofía debe penetrar la poesía para entenderla. Pero la segunda no le necesita a la filosofía. A la poesía no le necesita la filosofía. La filosofía, en cambio, necesita comprender la poesía. Piensen en el comienzo de todo este libro, ¿no? No era una frase filosófica, es una frase que él dice, es una frase casi poética del verbo, que habla del verbo mayor. Y yo la voy a analizar filosóficamente, pero la poesía no necesita de analizar a la filosofía. A lo mejor la puede utilizar, pero la relación es asimétrica. Entonces nos encontramos frente a una co-originariedad. Las dos vienen de nuestra condición paradójica, que está connotada por una diferencia importante. Las dos hacen referencia al logo, pero de alguna manera se diferencian. Hay que reconocer que mientras la poesía no se interesa de definir la filosofía, pues esta última es, en cambio, es interesante esta afirmación de Nicole, el cartógrafo de la poesía. O sea, la filosofía, ¿qué hace generalmente? Define, ¿no? Entonces, mientras la poesía se va por su lado, la filosofía vive de definiciones, entonces es la filosofía que dice lo que es poesía de alguna manera. De hecho, este libro en el cual habla de todo esto, Nicole, ¿es un libro de poesía o de filosofía? Es un libro de filosofía, claramente. La poesía no le necesita. La filosofía tiene un nacimiento sucesivo. Piensen en un ejemplo histórico, en la antigua Grecia. ¿Están antes los poetas o los filósofos? Antes de los poetas, con toda la mitología, luego llegan los filósofos. Un nacimiento sucesivo, ¿cómo? ¿Cómo saber de las fronteras? ¿Cuándo empieza? Cuando alguien empieza a decir, esta cosa no me convence, quiero distinguir. Saber de las fronteras, ¿no? Que delimita y determina. Y en este sentido es la que pone la I entre la Y griega entre filosofía y poesía. A la poesía no le interesa esta distinción, la filosofía necesita de esta distinción. La Y la pone la filosofía, fundamentalmente. La filosofía encarna una vocación interrogativa que denota una pérdida de inocencia que en cambio se mantiene claramente en la poesía. Por esto la filosofía viene después, porque necesita perder la inocencia de la capacidad creadora del lenguaje. Es un hablar sublime porque salva de la contingencia, pero ha perdido esto. Y esto, dice Nicole, es evidente cuando se nota la relación, cuando uno se enfoca en la relación con la responsabilidad. La poesía no tiene responsabilidad. Uno dice, es irresponsable. No, es que la poesía no tiene que ver con la responsabilidad de lo que dice. Está expresando una intuición primordial. El poeta no puede pensar quién va a leer, cómo lo va a considerar. El filósofo, sí. El filósofo es la primera cosa que piensa. No porque dice va a ser de moda o no va a ser de moda. Dice, no, lo tengo que construir para que el lector encuentre coherencia, para que el lector quede convencido. La poesía no tiene esta necesidad. Las diferencias, ¿no? Entonces encuentran un momento de unidad, pero todas estas diferencias encuentran un momento de unidad si se vuelve a la raíz común. O sea, las dos son inútiles porque son gratuitas. Las dos surgen directamente, precisamente, de nuestra paradoja. Entonces, Nicole está diciendo, cuidado, yo puedo no hacer filosofía, puedo no hacer poesía, pero, como profesión, pero de alguna manera comprendo poéticamente y siempre uso categorías para comprender la realidad. Las dos se encuentran unidas bajo el signo, dice, del amor. ¿Se acuerdan el amor antes de filosofía, ¿no? Que vimos? El amor como única razón del poeta, si afirma Nicole, el amor es la razón suficiente del ser de la poesía. ¿Qué es este amor? Es esta inclinación, esa orientación, ¿no? En este acto creador del lenguaje. Y de la filosofía, cito siempre Nicole, filosofía es razón. La razón de esta razón es también una razón de amor. O sea, es una orientación hacia lo que se llama verdad.
en este caso. Entonces, son dos vocaciones. Podríamos decir dos vocaciones cooriginarias como vienen pues de la misma raíz. Y las dos, es interesante, crean la necesidad de ellas mismas. Una vez que se desatan, una vez que el hombre se hace consciente de su condición paradójica, necesita de las dos. Uno dice, no, a mí no me necesita la poesía. No es cierto. No es cierto. Todos tenemos momentos conmovedores y todos de estos momentos no gozamos profundamente. No, yo no necesito filosofía. No es cierto. No tengo que volverme un especialista, pero todos necesitamos de justificaciones racionales, ¿no? Cuando queremos hablar de algo. Y nos pasamos la vida hablando, discutiendo, ¿no? Fundamentalmente. Y no me digan que quedan felices cuando discuten y alguien dice, para mí es así, y ya, digo, bueno, ya, entonces contigo no discuto más, ¿no? Pues es esto. Filosofía, cito, permítame esta cita larga para terminar con el problema de la Y. Filosofía y poesía. La Y tiene ya claramente sentido afirmativo, entonces. Expresa el ensamble de dos formas del verbo que son afines por la comunidad del amor. Llegamos así a la evidencia dialéctica donde se desvanece el problema. Hay reciprocidad definitoria. De un lado de la frontera común que marca el ser y el no ser de cada una, se encuentra el amor de la palabra bella, la poesía. Del otro lado, el amor de la palabra verdadera, la filosofía. Pero lo verdadero y lo bello son dos polos. No se identifican, pero sí son recíprocos. Lo que está diciendo, ¿no? Y aquí, digamos, es un legado platónico, si queremos. Y la contigüidad no es mística, cuidado, sino racional. O sea, es metafísica en este caso. La cercanía, la Y, pues es metafísica. Termino con esta reflexión que constituye la parte final. Después de lo que hemos visto, habrá toda una reflexión de Nicole sobre la cuestión de la poesía en Platón, para mostrar que en realidad, por un lado, digamos, no está de acuerdo con la crítica platónica, con otro mostrar cómo en realidad la crítica platónica la poesía de alguna manera podía ser aceptada dentro de la paideia griega. Pero digo, no hay tiempo para dedicarse a esto. Vamos a lo último, que es lo más, digamos, aparentemente místico. Todo esto es un lindo discurso, todo el discurso que hemos hecho, pero entonces el verbo siempre es bueno, la expresión siempre dice cosas buenas. Pues Nicole se encuentra y dice, no, pues efectivamente hay una maldad del verbo. Dice, como los hombres también el verbo es bueno y malo a la vez. O sea, la expresión puede ofender, puede profanar la misma cooriginariedad, ¿no? Con el verbo mayor. Remite a poesía y filosofía, es sublime, ¿no? Y el ser humano habla de todo, pero precisamente porque habla de todo y hace que este hablar sea dialógico, también este hablar remite a una dualidad constitutiva. O sea, precisamente como hemos dicho, la condición paradójica es la condición de esta imperfección del humano. El verbo puede también hablar mal. Hablar mal tiene dos sentidos, ¿no? En esta reflexión de Nicole. Puede hablar mal porque no responde, no a las reglas gramaticales, pero a la regla de la comunicación dialógica. O sea, uno habla mal, no se da a entender, pero puede hablar mal para herir, para provocar el mal. En este caso, pues afirma Nicole, pues estamos enfrente a la maldad del verbo, y esto se puede dar porque, miren, aquí está algo que estuvo entre líneas hasta ahora, y esto es posible porque el verbo no solo describe la realidad, sino la cualifica, es decir, puede crear cualidades, determinar lo bueno y lo malo. Y esto no es simplemente describir, es de alguna manera decidir lo que se mantiene y lo que no se mantiene en la realidad. Y lo que es interesante es que el hablar mal, aquí, miren, estamos en la consecuencia máxima de nuestra condición paradójica, en la capacidad de decir lo malo de algo y hasta de decir lo absolutamente malo de algo de alguien. Afirma Nicole, paradójicamente es un refinamiento del lenguaje. Es como este hecho de calificar es un nacimiento sucesivo. O sea, la cooriginariedad, surge el lenguaje de la materia y sucesivamente hay otro nacimiento, o sea, otro nivel que adquiere, lo de calificar, no solo de describir.
¿Por qué? Porque como puede llegar al hablar sublime, este calificar no está vinculado simplemente a la contingencia. Puedo llegar a definir como malo absolutamente algo. Y en esto hay la cosa interesante, hay ¿cómo puedo decir? El riesgo de la autodestrucción del mismo lenguaje. El ejemplo que pone Nicole es el ejemplo del odio. Dice, la gran preocupación ¿cuál es? No que se pueda hablar mal en general, sino que el hablar mal pueda llegar, como ya está ocurriendo, y lo decía entonces, y miren ahora, en transformarse en el odio hacia el verbo mismo. O sea, en el odio hacia otras formas de expresión. Es interesante porque Nicole dice, bueno, esta es como una autodestrucción de la relación dialógica y por esto no es simplemente un designar como malo algo. O sea, hay aquí otra, digamos, condición misteriosa. De hecho empieza a hablar, decimos, hay como un pecado satánico. Se decía, no, claramente otra vez, no para hacer referencia a una condición religiosa, sino que hay un pecado satánico, o sea, hay algo que remite a un originario. Es decir, pues se puede llegar a una forma de odio metafísico. O sea, el lenguaje el verbo puede expresar un odio metafísico cuando no admite más, es como si se olvidara su posibilidad creadora. Y entonces un ejemplo es designar como malo todo lo que pertenece a una cultura. No se da más cuenta de que todo lo que está diciendo viene de esta posibilidad creadora, que es el origen también de la otra cultura. Entonces, en cambio de entrar en una relación dialógica, no está diciendo, todas las culturas son buenas, no, pero en cambio de entrar en una relación dialógica, y por esto dialéctica, ¿no? Se encierra. ¿Se acuerdan? El gran pecado del lenguaje era el de encerrar, del verbo menor, era del encerrarse, olvidándose la cooriginariedad con el verbo mayor, pues esto genera la maldad del verbo. Y la maldad del verbo, entonces, no tiene una raíz contingente, tiene una raíz, si se vuelve máxima, metafísica, otra vez. Pues termina, digamos, con esta, y termina, si lo van a ver, de una manera muy fuerte, citando unas palabras, citando a Dante, diciendo, a los que actúan así, ¿quién sabe qué parte del infierno no le asignaría Dante en su Divina Comedia? Y termina con una afirmación como si fuera solemne, dice, bueno, lo que está escrito, ya está escrito. Y así termina el texto de Nicole. Y pues su reflexión precisamente final, podríamos decir, sobre la cuestión del verbo. Pues muchas gracias, espero no haberles aburrido. 1:29. Adelante. Bueno, a mí me quedó, pues me gustaría saber más sobre esta crítica que hace Nicole a Platón en su relación con la sí. Porque creo que esa relación es bastante compleja, o sea, en el sentido de que en la República es donde está prácticamente esa crítica, pero es bastante ambivalente. En otros diálogos no se expresa tan fuertemente en los poetas, ¿no? Entonces me gustaría saber qué piensan Nicole de eso, sobre todo porque en toda la presentación yo a Platón es el que encontré entre líneas. No, claro. En todos lados. Yo no lo he citado continuamente porque si no se volvía el doble la presentación, pero sí, claro. Sí, hay una raíz claramente platónica, es una referencia continua y por esto le necesita, perdón, no sé, hagamos uno por uno, digo, y por eso le necesita enfrentarse, ¿no? Ahora, son un buen número de páginas, pero están divididos en dos momentos, ¿no? Lo primero es un intento de mostrar el valor, digamos así, de la crítica platónica. O sea, lo que está haciendo Platón no es criticar la poesía en su forma de cooriginariedad, sino está criticando, pues y esto, Nicole, esto dice, sí, puede funcionar, o sea, está criticando la reproducción, ¿no? Y aquí está, si se acuerdan, el hablar de manera no correcta de algunas cosas. De hecho, Platón hace la referencia,
asume la referencia, Nicole asume la referencia platónica a la cuestión teológica. Es decir, el problema de Platón es que los poetas épicos están hablando mal de la divinidad. Entonces no es una cuestión de poesía, porque en este caso tenemos una poesía que en realidad está hablando de manera incorrecta. Porque es cierto que la poesía no tiene que justificarse, pero no puede sustituirse a la filosofía. Entonces aquí entra en juego una cuestión en Platón muy interesante, que Nicole retoma y dice, ¿quién tiene que hablar de esta cosa? La filosofía tiene un nacimiento sucesivo, pero la poesía no puede decir, yo les hablo de esta cosa de manera... Entonces, el problema platónico tiene todo su valor, ¿no? Se está enfrentando con un hablar incorrecto y con una reproducción. La segunda parte, en cambio, analiza precisamente la crítica de la República, ¿no? Y ahí es interesante cómo Nicole muestra, al final dice, Platón está hablando pues, de los poetas, está diciendo que ellos repiten, ¿no? Pues, a partir de Leidos, en realidad no son solo poetas, los artistas, en general generan una copia, ¿no? Entonces el problema es de Nicole, si la copia, pues puede ser confundida con la ficción. Si esta ficción es obligatoriamente una copia, existen ficciones que no son copias, termina diciendo, no es cierto que la ficción sea solo y siempre una mera copia, una falsedad, estoy resumiendo, claro. ¿Por qué? Pues porque hay ficciones que son catárticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La comedia. Y entonces en este caso sí tienen un sentido moral. Y si tienen un sentido moral pueden participar de la paideia, ¿no? Entonces digamos que son estos dos momentos, ¿no? Para resumirlo, que son como 40 páginas, efectivamente, con muchísimas referencias, y a lo mejor me estoy olvidando algo, pero pues esto es. Entonces, yo no diría que Nicole critica a Platón, o sea, no, bueno, está rechazado. No, este es un problema, como tú lo has bien dicho, en Platón la cosa no está clarísima. No se puede decir, no, a Platón no le gustaban los artistas. No está clarísima. El problema es, además estaba en una sociedad, no puedo creer que Platón no participara de la vida, digamos, social y cultural, ¿no? De su tiempo. Entonces, pero, pues el problema de Platón es cómo salvo digamos, el correcto hablar. Y ahí Nicole tiene que decir, bueno, pues efectivamente hay esto que se tiene que salvar, pero esto no implica que la poesía entonces tenga que ser considerada como inferior, ¿no? Y ahí ¿y por qué está, digamos, en el apartado? Exacto, ¿y por qué está en el apartado del libro de la Y? Porque ahí está, pues si logro mostrar esto, entonces sí puedo ver filosofía y poesía, las dos polaridades que no se confunden, pero sí tienen que estar en el mismo nivel. Espero haber mínimamente contestado. Además, quiero comentar que el mismo Platón, su relación con la poesía es tan ambivalente que la misma forma en la que él se expresa es una forma poética, ¿no? Que tiene un contexto. Sí, de alguna manera, sí, claramente. Si fuera, digamos, la filosofía ya fuera así como la cosa, pues eso ya es Aristóteles. No, claramente, en Platón no tenemos el tratado, no, tenemos los diálogos. No, pues es que en realidad, yo personalmente cuando se habla de Platón, no soy un especialista, pero es que Platón, después de todos los estudios, ¿no? Ahora lo que se dice, después de los estudios de la escuela de Tubinga, de Milán, dice, bueno, pero Platón tenía una parte pública, que son los diálogos, y una parte pues que está luego en los testimonios del mismo Aristóteles y de otros, que era su enseñanza privada. Entonces, efectivamente decir, no, Platón decía así y así era, pues no, estoy de acuerdo contigo, pues es bastante ambigua, y él, por eso digo, él también tiene como sus matices artísticos. Pero claramente y en esto yo estaría de acuerdo con Nicole, el problema de Platón es la falsedad. Eso es, no la cuestión del arte en sí, sino la falsedad. Pero además, acuérdense que Platón confronta sobre todo la poesía épica, típicamente de Latinoamérica, porque se asumía en la cultura griega como una verdad histórica, como una enseñanza. Exacto. Y el relato de los dioses no se genera muy avanzante, que digamos. No, claro. Entonces ahí hay un problema no solo por la ficción o falsificación de la realidad, sino porque él reacciona contra ese discurso que se volvió hegemónico, que mucha gente asumía como
como casi una verdad histórica. Y hoy nos pasa, voy a decir algo contraproducente quizá. Había colegas de literatura, no sé si ahorita de historia, no están las chicas de literatura, pero muchas veces se asume la obra literaria como una descripción de la realidad, o alcanza tal nivel, ¿no?, que se convierte en un discurso modélico, claro, no solo de cómo hablar, sino de lo que dice la realidad. Claro. Se hacen análisis de todo tipo psicológicos, históricos, hasta filosóficos. En filosofía, mucha gente ha analizado textos literarios y los eleva a un nivel. Yo siempre tengo mis dudas, porque aún la máxima literatura que pueda haber, vamos a Homero simplemente, no tiene, diría Nicole, la responsabilidad, no asume la responsabilidad de un discurso teórico que trata de decir la verdad. Claramente. Y va a facilitar o va a sesgar. Y eso puede ser muy negativo. Platón reaccionaba mucho contra esa hegemonía de la claro. Y los poetas eran considerados educadores, formadores, y los que decían casi la verdad, cuando decían, no, la verdad es una cosa, y la poesía no tiene compromiso con la verdad. Exactamente. Lo puede tener la literatura, no tiene compromiso con la verdad. Ahora, la literatura, sobre todo la novela, la contemporánea, en realidad describe mucho la realidad de forma metafórica, ¿no? Ahora que está la versión de Frankenstein de nuestro compatriota del Toro. Exacto. No gustó nada. Ustedes. Todavía no la he visto. Te voy a spoilear, traición en la novela, no le entendió, la malinterpretó. Ay, no. Entonces, si de por sí la obra literaria, ya uno puede cuestionar qué quiso decir esta muchacha Mary Shelley, que tenía 19 años cuando escribió Frankenstein. Y bueno, y el otro autor la tergiversa en la historia. Claro. Que era una obra pues, barroca y con producción, algunos pueden decir que muy bonita, ¿no? Pero ahí es un poco el asunto, ¿no? La verdad de la obra original se perdió. Y en la obra original también puedes decir qué quiso decir esa autora. Es cierto. Porque la literatura, la poesía en general, no tiene compromiso con la verdad. Se trata Exacto. de una metáfora, de un juego, en el que asoma el ser, diría Heidegger, pero no es un compromiso, no es. Claro. No es objetivo. Claro. En cambio, la filosofía tiene que seguirse a la verdad, sí o sí. Exactamente. Por eso les despotricaba mucho del ensayo hispanoamericano Sí. que me molestaba a Ortega. Ortega es muy florido, es muy literario, Ortega se excede en muchas formas, es muy bueno, es muy atractivo. Y Nicole acaba haciendo ensayos. Este libro no es un ensayo fabuloso, es un ensayo muy bien escrito de una altura. Pero Nicole creía que la filosofía no puede ser ensayística porque se vuelve literaria. Ahí tenía un sesgo. No, totalmente, totalmente. Y luego lo que decías del odio, luego esa es una parte muy importante. Que Nicole habla del odio al que habla diferente. Exacto, eso. ¿Se acuerdan de la experiencia en la España franquista? Se prohibió hablar en las otras lenguas, no se podía hablar en catalán, en euskera, en gallego, no se podía, la lengua era reprimida. Y con eso lo hace referencia. Y en muchas colonizaciones de los pueblos europeos, sobre todo en América, en África, se prohibieron, se fueron olvidando, relegando las lenguas originales. Por eso no hablamos nada para No, es cierto, es tiene que cierto. haberse conservado. Es Una cierto. riqueza lingüística, ¿no? Y hoy en día pues, se sigue perdiendo. Y se impone una lengua, se imponen las demás, o se prohíbe, que ese fue el extremo absurdo del franquismo. No sé si en Italia alguna vez se prohibió hablar sardo o se prohibió. No, solo se italianizó todo. Durante el fascismo eran cosas de risa, porque los nombres de los autores extranjeros aparecían italianizados en los libros. Es una cosa de verdad de risa. Todos los estados modernos tuvieron políticas muy hegemónicas de lenguaje. Sí. Sí hubo lenguas prohibidas, eso es absurdo, que la Sí. gente no puede hablar en su lengua. Entonces Nicole, el odio a la lengua distinta es el peor odio del verbo. Claro. Odiamos al que habla diferente. No porque no lo entiendas, sino porque habla diferente. Exactamente, exactamente.
y hay una hegemonía, entonces no solamente para maldecir y decir tropelías y blasfemias e insultos. Hay un chino ahorita estaba buscando el síndrome de Tourette, que es una condición neurológica de personas que no pueden dejar de decir groserías y maldecir. No sé si conocen a alguien. Es como una compulsión, una especie de... No lo han podido identificar muy bien, pero imagínate que hay una condición que la persona maldice todo el tiempo. Y luego te llaman popularia. Ah, claro. La persona dice mierdas. Todo el tiempo está diciendo, nosotros decimos groserías, y lo mismo serían maldiciones, pedadeces, malas palabras. Sí. Está es muy mal hablado, ¿no? Cuando uno es mal hablado, cuando estás enojado, cuando quieres imponerte al otro, cuando quieres dañar o herir al otro, ¿no? Que es el insulto, Claro. La maldición, lamentar, mal a la mexicana. Sí. Todos los pueblos nativos Todos tienen esa forma. a la madre. Sí, totalmente. Muchos demás, porque es sagrado. Entonces hay algo ahí también blasfemo, porque lo ha dicho también, no es religioso, pero es el texto de Nicole más teológico. Sí, si queremos, sí. Toda su obra, porque ¿cómo se dice? Es una teología como si fuera una teología natural, no metafísica. Es eso, porque él marca eso, pero sí está ahí marcado por esto, sí, sin duda, sin duda. ¿Qué es maldecir? ¿Qué es hablar mal? Es no respetar o hablar irrespetuosamente de alguien o de algo. Sí. Cuando alguien insulta a otra persona, no le está respetando. Cuando hablas mal de los muertos. No, claro. ¿Por qué tratas de cerrar una película? Es un Dios ahí, ¿no? Estás maldiciendo, estás hablando. Hablar mal es un asunto religioso que todas las religiones prohíben. Claro. Maldecir a Dios, para empezar. Pero también en el cristianismo, a todos los santos de la Virgen. Pues sí, claro, puede ser un calendario entero, puede ser. Entonces, hay una extraña conexión que la maledicencia, el verbo que profana, sí está transgrediendo ese límite de la libertad. Exactamente. Y puede ser terriblemente destructivo. Un insulto deja más huella que un golpe, ¿no? Del golpe te repones, del insulto jamás. No, es cierto, es cierto. A menos que lo olvides. Y no lo olvidas. ¿No? Y de la maldición de prohibir una lengua o impedir que alguien siga hablando su lengua propia, el resultado es la pérdida de la diferencia, de la cultura, del conocimiento. ¿Qué es lo que pasó en América, en África? En toda la colonización se perdieron las lenguas y hoy en día hay una extinción de lenguas. Se están perdiendo muchísimas que se hablan en contextos muy locales, en todo el mundo. No solo en África o en Asia. Hay un documental, los inuits, los marineros esquimales que están por todo el Ártico, de Siberia, Alaska. Tienes que. Sí, acá ¿tú sabes cómo? A ver si te ayudo. Ahí está. Gracias. Los inuits que están por todo el Ártico tienen diferencias dialectales, si se entiende. Es una lengua más o menos homogénea, pero no tanto, como en chino. Claro. Tiene muchas variaciones. Por eso inventaron la escritura, porque no se entendían unos a otros. Exacto. ¿No? Y bueno, nada más también entonces se están perdiendo las lenguas, pero no es casual, fue el odio a la lengua diferente de la colonización lo que ha detonado la extinción de lenguas, y cuando se pierden culturas, formas de pensar, conocimientos, espiritualidad. Exacto. No, y es forma de pensar. Me gustaría preguntar como lo último que dijiste. A mí me gusta mucho la idea el humano como ser de la vocación. Y pensaba una articulación con esto, de que si el verbo como diferencia, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo utilizabas? Como paradoja, también es posibilidad de vocación.
Es la... en cierto sentido. Es que... El verbo vocacional, hablar es vocacional. Exacto, no, exacto. Es que esta paradoja determina el hecho de que seamos los seres de la vocación. ¿De qué vocación? Lo de la expresión o del hablar. Claro, o sea, Fundamental. sí, me acuerdo mucho de la clase de que decía que es como el llamado también, ¿no? Claramente. Por eso que sea justo Claro. el moral. Ahora uno piensa el llamado como, a veces dice, bueno, entre tantos hay este. No, pues esto es estructural. O sea, tú no puedes... El hecho de, digamos, no es que te puedas oponer, es el reconocimiento de cómo está constituida la condición humana, ¿no? Es como en general llamado a la paradoja, ¿no? Llamado a la justicia. Sí, pues aquí hay una... Es que se podría decir que aquí está leyendo desde este filtro, ¿no?, de teología natural, pues la cuestión de la vocación y la cuestión de la expresión y todo esto. Sí, no sé, Y de hecho, ¿cómo te llama algo, una vocación, por ejemplo, profesional? Pues oyendo hablar a otros. Exacto. Leyendo un discurso. Exacto. Pues incluso entró esta facultad porque leyó a Homero, a Platón, o a quien te guste, a Cervantes, ojalá. Pues. No quiero estudiar eso, ¿no? Es la vocación y el gusto por el habla, que evidentemente nos gusta hablar. Unos hablan mejor, otros peor, otros Claro. incluso entonan mejor, otros quieren amar. A mí siempre me ha fascinado en el teatro cómo es que aprenden. Yo no podría un texto y no puedo repetir un texto larguísimo. Ay, no, sí. Horas. Se encarnan en un personaje que está hablando, ¿no? Claro. Y de repente como que sale natural, según los actores y actrices, sale decidido del personaje el discurso y solo tienen que recordar las frases están escritas. Entonces es un texto fabuloso porque concentra, Sí. sintetiza todo. Yo creo que en realidad no se puede leer si uno no ha leído, no digo todos los precedentes, pero buena parte, porque tiene además algunas afirmaciones, no por falta de claridad, pero es que remiten a cuestiones que él haya tratado en este sentido. Entonces, es muy, muy problemático. Y ya para rematar esta paradójica relación que bien la planteaste, entra en el tema, yo siento que lo leí y ahora me acuerdo, que lo tengo fresco porque hubo un congreso sobre Spinoza, Ajá. del planteamiento de Spinoza sobre la eternidad de la mente. Resulta que los seres humanos tienen una existencia paradójica, hay algo eterno, algo universal, algo que trasciende nuestra existencia finita. Claro. Y está en el verbo, y está en la mente, según Spinoza, en la capacidad de pensar, dice su despecta eternidad. Ah, claro. Bajo la mirada de la eternidad, bajo la mirada de la sustancia, que es como hablar del verbo mayor, como que podemos hacer teología. Claro, y pues no quiero ahora ser, digamos, demasiado atrevido, pero cuando él habla de esta salvación, pues yo diría, no se pueden identificar, pero de alguna manera se asemeja a la subspecie eternitatis, ¿no? La categoría es estable. Entonces, digamos, la categoría sobrevive a mi existencia contingente. Entonces, no es una ficción del lenguaje. Exacto. Es un poco la teología que hay en la ética de Spinoza. Sí. En la palabra Dios, el concepto de Dios, sí es en serio, pero vamos a ver qué es. Sí, claro. ¿Cómo se debe pensar? No, claro. No es un error. No hay duda de que existe eso, digamos, Dios. Bueno, vamos a ver qué es. Lo podemos decir, lo podemos nombrar, lo podemos pensar. En la teología negativa no se puede decir las características de Dios, no se puede ni nombrar. Exacto. Pero en esta teología, digamos, parlanchina, la teología que habla, Dios es la sustancia, Dios es la naturaleza, Dios es el verbo, Dios es la base de la existencia. Eso que llamamos Dios, en todo caso, es lo que de la forma más secular posible, es el ser. Claro. ¿No? Claro. O a punto, ya es una palabra mayor, entonces se pone en mayúsculas. En fin, eso es un gran tema. ¿Ustedes otra pregunta? Bueno. Muchas gracias, entonces. Estamos llegando al final. Entonces, la próxima semana viene Aldo, también va a hablar un poco de los